Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunde en el corazón de la iglesia. Las Escrituras Sagradas nos enseñan a nosotros y nos muestran cómo debe ser nuestra vida cristiana desde el momento en que llegamos a Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene una experiencia propia antes de ser de Cristo. Cuando llegamos al Señor, el Señor nos da una nueva vida, que es la vida de su Hijo en resurrección, y por el Espíritu Santo empieza a aplicar en nuestro interior la realidad de esa vida para que nosotros como creyentes caminemos en una vida nueva, en novedad de vida, y dejemos atrás lo que era propio y es propio de la vieja creación, en este caso lo que es propio de Adán. Entonces recuerda que la palabra sirve para redarguirnos, para exhortarnos, pero también sirve para enseñarnos. Entonces hoy vamos a considerar unos aspectos que tiene la palabra acerca de cómo nosotros como creyentes debemos guardar nuestra mente para el Señor. Porque una mente no guardada para Dios, como dicen los hermanos, es un taller para que el diablo trabaje. Lo que sucedió con Adán y Eva fue una batalla en la mente que perdió Adán y perdió Eva, ¿sí? Entonces, cuando nuestra mente está dirigida, direccionada por el Espíritu Santo y por su palabra, no le vamos a dar ocasión al diablo para que esté trabajando en ella, sino que le estamos dando ocasión para que Dios pueda ser glorificado en nuestros pensamientos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de juzgar las cosas y en nuestra manera de ver las cosas, hermano. Amén. Entonces empecemos leyendo un texto. Va a ser un texto que vamos a leer iniciando y lo consideraremos al final. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y vamos a mirar algunos consejos y la revelación que nos presenta el apóstol Pablo en este aspecto que es muy importante para la vida cristiana. 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado en gloria. Vamos a considerar en esta noche, con Él en gloria, vamos a considerar en esta noche los dos primeros versículos, donde el apóstol Pablo, después de haber mostrado a los colosenses la posición que tenían en Jesucristo en 3 pasos, ahora les dice: ustedes si han muerto con Cristo, han resucitado con Él. Y si han resucitado con Él, va a haber una evidencia de que han resucitado con Él. ¿Cuál va a ser una de las evidencias de este versículo? Porque hay muchas más evidencias en el resto de la Escritura. Entonces, ¿cuál va a ser una de las evidencias que una persona ha resucitado con Cristo? El texto lo dice: buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de los cielos. Son sinónimos que utiliza Pablo en el versículo 1 y en el versículo 2. Entonces, vamos a mirar cómo el apóstol Pablo en otros versículos nos va a explicar, nos va a dilucidar cómo es una mente y cuáles son los beneficios de un cristiano creyente que está colocando la mira en las cosas del cielo, pero también nos va a mostrar el ejemplo de cómo son los creyentes cuando bajan la mirada del cielo y ponen su mira en las cosas de la tierra. Para esto vamos a utilizar Romanos capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8, pero vamos a irlo leyendo desde la Biblia textual y desde el interlineal de Francisco La Cueva, porque quiero llamar la atención a la palabra que aparece ahí en Colosenses 3, capítulo 1,
3 versículo 1, que es poned la mira. Esa palabra, esa es una única palabra en el griego. Entonces, voy a leer primero Reina y Valera 60, que es la que todos tenemos, de Romanos capítulo 8, versículo 5. Y después vamos a compararlo con la Biblia textual, porque queremos presentar algo que es muy importante, que el apóstol Pablo le recordó a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 8, vamos a leerlo desde el versículo 5. 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Voy a leer la Biblia textual y después les voy a decir entonces qué palabra griega se utiliza ahí para que vayamos relacionándolo con Colosenses 3:1. Romanos 8:5 de la Biblia textual. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. La palabra griega a la cual vamos a llamar la atención nosotros, donde nos dice acá en Reina y Valera 60, piensan, la Biblia textual traduce tienen la mente, y el interlineal de Francisco La Cueva traduce ponen su mente. La palabra griega que vamos a ver hoy es froneo, aunque aquí el griego dice phronusin, que viene de fren, mente, y significa poner la mente sobre, pensar, adoptar una aptitud. Entonces empiezan las escrituras por medio de Pablo a decirnos cuáles son las características de un hombre espiritual y las características de un hombre carnal, ¿sí? Aquí creemos que Pablo está hablando de creyentes, ¿sí? Porque el versículo 4 ya nos introdujo los que andaban conforme a la carne y los que andaban conforme al espíritu. Ahora nos va a dar una de las características de los carnales y los espirituales. Y esto lo hace Pablo con el fin, y lo hacemos nosotros con el fin, que nos examinemos a cada uno de nosotros. Y para que miremos cómo nuestros pensamientos tienen que ser guardados para que no sean un lugar donde el diablo trabaje y produzca resultados, sino que para que nuestra mente sea un lugar donde Dios gobierne, donde Dios dirija. Entonces empieza el texto diciéndonos, porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne. Entonces, hermano, empezamos viendo que hay dos tipos de cristianos. Los cristianos que son guiados por el poder del Espíritu Santo, y una de su manifestación es que ellos piensan, tienen su mente puesta en las cosas que están relacionadas con el cielo. Pero otra de las características del cristiano carnal es que su mente la pone en las cosas que son ¿de dónde? De acá, de la tierra. Las pone en la carne. Y poner las cosas en la carne tiene un fruto, tiene un resultado y tiene un galardón: muerte. Entonces vamos a empezar primero a entender que hay dos tipos de cristianos. Vamos a Romanos, que Pablo ya habló de esto en Romanos, capítulo 3, versículo 1. Romanos capítulo 3, versículo 1, más adelante. Vamos a leer muchos versos hoy, hermanos. 3:1. Mírelo como dice Pablo a los Corintios, vea. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Se puede preguntar uno entonces, ¿la epístola va dirigida a cristianos? Sí. 1 Corintios 3:1. ¿La epístola va dirigida a cristianos? Sí, por supuesto. Entonces Pablo le está diciendo a los cristianos, ¿qué le está diciendo? Yo quería hablarles a ustedes acerca de la economía de Dios, pero no pude hacerlo de una manera profunda porque ustedes no lo pueden entender. Tuve que hablarles como a quién, como a niños en Jesucristo. ¿Por qué? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo son los carnales? Niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Entonces, el pensamiento, nuestro pensamiento orientado y dirigido hacia la carne, va a producir muerte. Nuestro pensamiento, nuestra mente dirigida hacia las cosas de la carne, cuando nosotros estamos hablando de la carne, estamos hablando de la vieja naturaleza con todas sus concupiscencias, el viejo hombre. Entonces, cuando nosotros, con sus deseos, cuando nosotros colocamos nuestra mente, pensamientos que deben ser colocados en alto, no en bajo, cuando nosotros colocamos los pensamientos en la carne, en las cosas que tienen que ver con este mundo, la Escritura dice más adelante que va a haber una evidencia. ¿Por qué? Porque las obras de la carne van a ser manifestadas. Pero cuando un cristiano coloca la mente en las cosas del Espíritu, también va a haber una manifestación, porque la Biblia en Gálatas nos dice claramente que hay unos frutos del Espíritu. ¿Y recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo? Por sus dones los conoceréis. ¿Por sus qué? Por los frutos. Entonces, ¿qué son los frutos? La evidencia. Entonces, por la evidencia yo puedo distinguir, discernir si hay alguien que está colocando su pensamiento en la carne. O por la evidencia manifiesta puedo discernir si esa persona está colocando sus pensamientos, su mente en las cosas del Espíritu. Ya Pablo nos empezó a decir en Romanos 5 que hay dos tipos de personas. Unos que colocan la mente en las cosas de la carne, otros que ponen la mente en las cosas del Espíritu. Entonces, aquí en Corintios leemos que hay hermanos que son carnales y niños en Cristo. Pero quiero hacer una aclaración, hermanos. Preste atención. Hay niños en Cristo que es una etapa normal en su vida. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, ¿cómo llegamos? Maduros. No. Hay un estadio normal nuestro que va a ser la niñez. Pero el estadio de los Corintios era un estadio anormal. Que habían quedado enanos, inmaduros espiritualmente. Y es lo primero que Pablo le dice. Había división y disensión en ellos. Y esa era una manifestación de que eran carnales. O sea, la evidencia le dio a conocer a Pablo en el Espíritu cómo estaban ellos. Entonces, leamos un texto donde nos habla de que el pensamiento orientado a la carne produce manifestaciones, produce frutos. Y es muy bueno lo que Pablo nos enseña por la Biblia, porque nos lleva a un examen interior en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque, hermano, no solamente se debe predicar la Biblia no solo debe estar acá arriba en nuestra mente, sino que la palabra del Señor, para que se haga realidad, debe ser experimentada y bajada a nuestro corazón, hermanos. Gálatas 5, versículo 19, texto que todos conocemos. Verso 19, ya primero habló de andar en el Espíritu, ahora habla de la carne. Y mire cómo empieza el texto, mire lo importante del texto. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces nosotros como cristianos, por la manifestación de cada creyente, podemos decir qué está expresando, dónde tiene su mente, dónde tiene sus pensamientos. Si los tiene en su propio ser,
en la vieja naturaleza o si los tiene puestos en las cosas que son relacionadas con el Espíritu y en las cosas que son celestiales. Y manifiesta, o sea, son evidentes las obras de la carne. Las obras de la carne no se pueden reprimir. Tarde o temprano van a salir a la luz. Porque todo va a ser manifestado. La luz manifiesta todo. La palabra del Señor que está en luz manifiesta todo. Te empieza a decir cuáles son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías. Y mire cómo termina el texto. Si el apóstol Pablo hubiese seguido describiendo las obras de la carne, yo creo que el libro de Gálatas hubiera sido muy extenso. Hubiera sido por ahí como el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay 28 capítulos. Y mire cómo termina. Y cosas semejantes a estas. O sea que hay muchísimas más. Entonces, cuando estas cosas se manifiestan en nosotros y cosas semejantes a esa, quiere decir que el cristiano está evidenciando que no está colocando la mente en las cosas del Espíritu y no está viviendo la realidad de su unión con Cristo, su identificación con Cristo en la muerte, resurrección, ascensión, sino que está evidenciando y mostrando que está viviendo ¿en qué? En la carne. ¿Por qué? El texto empieza diciéndonos: manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar que aquí lo que leímos nosotros en Romanos 8:5, porque los que viven según la carne tienen la mente puesta en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace la carne? La carne toda la vida va a tener una orientación de que sus pensamientos van a estar en contra de Dios. La carne nunca va a estar a favor del reino de los cielos. La carne siempre va a chocar contra el Espíritu Santo. A mí mismo en Gálatas lo dice, ¿cierto? Queremos nosotros traer un ejemplo para ilustrar cómo nuestros pensamientos, cuando están en la carne, nos van a llevar a muerte, nos van a llevar a dolor, nos van a llevar a desolación. Pero cuando tenemos los pensamientos, la mente nuestra guardada en el Espíritu, la llevamos a las cosas del reino celestial, nos van a dar vida, nos van a dar luz, nos van a dar paz, hermano. Vamos a colocar un ejemplo. Solo vamos a leer un versículo porque es una parábola larga. Lucas 15, hermanos. Lucas 15, ya le voy a decir qué versículo. Versículo 17. Entonces la parábola es del hijo pródigo. Todos la hemos escuchado, ¿cierto? El Señor aquí habla de varias parábolas: de la oveja, de la sal que pierde su sabor, de la moneda perdida y del hijo pródigo, que casi todas hablan de lo mismo. Todos conocemos entonces que había un hombre que tenía 2 hijos. Uno pidió la herencia, se fue y se la gastó. Se la gastó en borracheras, con prostitutas. Y llegó un momento en que ya no tenía nada, ¿sí? Y entonces llegamos al versículo 17, que es el que queremos llamar la atención. Vamos a leer desde 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mira hasta dónde llegó esta persona, hermano. Y mire lo importante, o sea, primero era una persona que tenía el pensamiento puesto en la mente, en la carne, ¿cierto? Se fue para el mundo, se gastó todo lo que el Padre le dio, vivió en deleites, vivió en placeres. Cuando se le hubo acabado todo, me llama mucho la atención como el texto dice:
¿Cómo dice el texto? Volviendo en sí, su pensamiento, su mente. Volviendo en sí. Y esa es la operación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos vuelve a la realidad. Porque una de las cosas que hace el pecado y la mente en las cosas del pecado es que nos quita de la realidad que nosotros tenemos. Y entonces vuelve, aquí el Espíritu Santo ilumina a este hombre, se vuelve en sí y se da cuenta en la condición que está y se da cuenta de la condición y lo que está haciendo. Y vuelve en sí y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, ¿qué es lo que produce la mente en el pecado? Puesta en las cosas de este mundo. Tristeza, dolor, angustia. Todas estas eran manifestaciones propias de la carne. Pero gracias a Dios volvió en sí. Creemos que esta es la iluminación que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Porque mire lo que dice el versículo 5, la parte B, y leímos la parte A. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando hay un cristiano que está direccionado, cuando hay un cristiano que está lleno del poder del Espíritu Santo, su mente va a estar llena de todo lo que tienen que ver con los asuntos de los cielos. Su mente va a estar ocupada y puesta en aquello que le interesa a su Señor, ¿sí? Recuerde que el texto más adelante ahí en Lucas, en el versículo 24 dice: porque mi hijo muerto era. Eso es lo que produce tener la mente en las cosas de la carne, muerte. Y todo lo que trae la muerte, hermano, ¿sí? Entonces acá volvamos al texto, versículo 6. ¿Por qué? Entonces vamos a leer primero Reina Valera. Vamos a leer Reina Valera para hacer la comparación. 8:6 de Romanos. Romanos 8:6. Ya leímos el 5. Ahora vamos a leer el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz, ¿sí? Entonces, la mente carnal siempre está en contra del Espíritu. Y cuando un cristiano vive para sí mismo, para los deseos de la carne, para complacerse a sí mismo, esa persona está yendo a un camino de muerte en el cual no va a encontrar paz. Ahora, alguien dirá: hermano, ¿cómo puede un cristiano caer en camino de muerte? ¿Sí? ¿Usted no ha visto cristianos dominados por el poder del pecado? Eso es un cristiano que anda en tinieblas. Eso es un cristiano que anda en muerte. ¿Por qué? Porque no ha dejado que Dios renueve su manera de pensar por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Es un cristiano que se ha resistido a la obra del Espíritu Santo. Entonces, si sigue caminando en ese camino, va a llegar a un lugar donde la Biblia dice: porque la manera de pensar, aquí nuevamente nos vuelve a traer una palabra muy parecida a la que acabamos de leer, frónema, y viene de froneo, el que acabamos de leer, y significa, denota que uno tiene la mente puesta en algo. O sea, no es un asunto pasajero lo que estamos leyendo acá. Lo que estamos leyendo acá es producto de algo que es natural en la vida de ese cristiano, que tiene su mente constantemente puesta en las cosas de la tierra. Está esperando que salga el último estreno de cine. Está esperando cómo se desenlaza la telenovela. ¿Se me entiende? O sea, su mente la tiene puesta solo en las cosas de la tierra. No tiene su mente puesta en las cosas que son del cielo. No está procurando la guianza del Espíritu Santo. Porque la manera de pensar de la carne es ¿qué? Muerte. Hermanos, no es posible encontrar
vida en la esfera de la carne. No es posible encontrar paz en la esfera de la carne. La paz y la vida se hallan ¿en dónde? En la esfera del Espíritu Santo. Leamos un texto para ilustrarlo. Vamos a ir a Isaías. Isaías. Vamos al Antiguo Testamento para ilustrar esto que estamos diciendo. Vamos a ir a Isaías 48, hermanos. Isaías 48. Vamos a leer el versículo 22. Amén, hermano. ¿Lo tenemos? Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Yahvé. ¿Sí? No hay paz para los malos, dijo Yahvé. Entonces la paz viene a aquellos que están en identificación con la vida de Jesucristo. La paz viene para aquellos que están en la práctica de la presencia y de la dirección del Espíritu Santo en su vida. Para aquellos que tienen la mente puesta en las cosas de la tierra no va a haber paz. Porque el Señor es claro, no hay paz para ellos. La paz viene para los hijos de Dios que viven en la esfera del Espíritu Santo, en el gobierno y en la dirección del Espíritu Santo. Entonces el texto decía, porque la manera de pensar de la carne es muerte. O sea, no va a haber paz para los que viven con su mente puesta en las cosas de la tierra. Y el verso 6 de Romanos 8, pero la manera de pensar del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Volvamos a Romanos 8, 6. Pero la manera de pensar, estoy leyendo la Biblia textual, pero la manera de pensar de la carne es ¿qué? Muerte. Reina y Valera 60 dice, el 6, pero el ocuparse de la carne. Textual dice la manera de pensar, o sea, la mente puesta en la carne, el ocuparse de las cosas de la vida de esta tierra, las que tienen que ver con el pecado naturalmente, porque hay cosas de esta tierra que nosotros hacemos como son trabajar, como es tener familia, esas son cosas que son propias del hombre, pero estamos hablando de las que tienen que ver con la carne, que tienen que ver con la naturaleza caída y pecaminosa del hombre, con los deseos pecaminosos y carnales. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero, gracias a Dios, la manera del pensar del Espíritu es ¿qué? Vida y paz, hermano. Amén. Pero el ocuparse o la manera del Espíritu, la manera de pensar del Espíritu es ¿qué? Es vida y es paz. Entonces, aquí en estos versículos que nosotros estamos hablando de la permanencia del creyente en la realidad de su identificación con la obra de Jesucristo. Vamos a mirar este texto que nos dice que los que se ocupan de las cosas del Espíritu hay una manifestación y un resultado. ¿Cuál es? Paz y vida. Leámoslo en Isaías nuevamente, capítulo 26. Isaías 26. Vamos a leer el versículo 3. Entonces, ¿qué hace la paz? O sea, la paz es una manifestación de la experiencia del cristiano, hermano. Isaías 26, versículo 3. Amén, ¿lo tenemos? Tú, ese tú es Dios. Tú, Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? O sea, el cristiano que pone su mente en él y está perseverando en él, Dios va a hacer algo. ¿Qué va a hacer Dios? Guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué? Ha confiado. ¿Se me entiende? Entonces el cristiano que ha encontrado en Jesucristo por medio de la fe su confianza y su mente la pone en él, persevera su pensamiento en él, coloca su manera de pensar y la molda a él,
ese cristiano que está perseverando en eso, Dios va a hacer algo con ese cristiano. Va a guardarlo en completa paz, hermanos. ¿Sí ves? Entonces, aquí estamos viendo que la paz, la vida, se hace realidad en el creyente a medida que la vida de Cristo va creciendo. Va siendo realidad a medida que la vida de Cristo va ocupando un gran espacio en su interior. Y mayormente, ¿de qué estamos hablando? Los pensamientos. Recuerde que nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma está el asiento de la mente, la voluntad y las emociones. Y ese lugarcito que es el alma, en algunos libros, algunos hermanos le han llamado la loca de la casa. Ese lugar, el alma, es el lugar donde Dios está más interesado en guardar. Porque ahí está la mente, están las emociones y están los pensamientos del hombre. Entonces, cuando un hombre y mujer cristianos, están guiados en dependencia del Espíritu Santo, sus pensamientos van a ser guardados para que no sea un lugar para que el diablo trabaje. Porque es un lugar donde el diablo confecciona muchas cosas, la mente del hombre. ¿Sí? Entonces volvamos a Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne, porque el 6, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida. Verso 7, va a leerlo de Reina y Valera otra vez, y luego lo leemos del texto, Biblia textual interlineal. 7, porque los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Preste atención a esto, hermano. Cuando un cristiano tiene su mente puesta en la carne, ¿qué está sucediendo con él? Se está haciendo enemigo de Dios. Vuélvalo a leer. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La Biblia textual dice, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Lo mismo dice la textual. Por cual la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. Vamos a mirar un ejemplo de esta primer parte que estamos leyendo acá. Todo aquel que es impulsado por la carne, porque tiene sus pensamientos en la carne, se hace enemigo de Dios. Y vamos a utilizar un ejemplo que nos muestra la Escritura en Mateo, que va a ser algo bien interesante porque nos muestra los dos polos de muchos de nosotros los cristianos. Mateo 16. Mateo 16, versículo, vamos a leerlo desde el 21. Entonces ya, ¿ustedes recuerdan el contexto? En el Mateo 16, 13 al 20, viene la confesión de Pedro. ¿Recuerda? Pedro confiesa por revelación quién era la persona que estaba con él. Y Jesús le dice, pues Pedro, lo que acabas de ver de mí, de conocer de mí y decir de mí, no lo supiste porque estuviste conmigo estos años andando, sino que porque el Espíritu te lo reveló. ¿Listo? Eso es algo glorioso en la vida de Pedro. Tuvo una revelación sublime, altísima, de quién era el hombre con quien él estaba durante mucho tiempo. ¿Sí? Maravilloso. Verso 21. Desde aquel entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Porque eso estaba escrito en la ley, para cumplir las profecías. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, volviéndose, este es el Señor, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira
en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí donde dice, pones la mira, es la misma palabra que estamos viendo nosotros en Romanos y en Colosenses. La palabra griega froneo, aquí aparece foronesis. Aquí está foronesis. Está pensando en las cosas. Entonces, aquí estamos viendo que el cristiano, aquí estamos viendo los dos estadios muy claros de un cristiano. Un momento muy espiritual, otro momento muy natural, muy carnal. Hubo un momento en que tuvo una revelación de Dios, maravilloso. Vimos quién es el Señor. Pero a los 2-3 versículos, aquel que tuvo la revelación tenía el mismo sentir de Satanás. ¿Cuál? No estaba pensando en las cosas del cielo, que era cumplir la voluntad de Cristo, que fuera al madero y que muriera, sino, Señor, ¿cómo te va a acontecer eso? Entonces el Señor le dice, estás poniendo la mente, la mira en las cosas de la tierra, porque el hombre no quiere sufrir por causa del evangelio, y mucho menos los judíos querían sufrir por causa del evangelio. Entonces el Señor reconviene a Pedro y le dice, Pedro, tienes el mismo sentir que Satanás al colocar tu mente, tus pensamientos en las cosas de la tierra, que era que de los hombres, porque no quería que el Señor sufriese, porque él no quería sufrir, pero eso fue que lo negó. ¿Sí me entiendes? Quítate delante de mí porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿qué? En las de los hombres, que equivale, es sinónimo de lo que estamos hablando en Romanos 5, poner la mente y las cosas en la mente en las cosas de la tierra. Entonces un cristiano espiritual se reconoce porque su pensamiento lo coloca en las cosas espirituales, celestiales, y está guiado por la dirección del Espíritu. No está gobernado por el poder del pecado. Está gobernado y dirigido por el Espíritu Santo, y de esa manera camina, y de esa manera se mueve, y de esa manera vive su mente en las cosas del cielo. Cuando nosotros colocamos nuestra mente en la palabra, nuestra mente en las cosas que son del cielo, vamos a ser guardados de ser instrumentos del diablo, hermano. Porque una mente que está así, descubierta, está siendo una mente que puede ser atacada fácilmente por el diablo. Recuerda lo que dice el Señor en Pedro, que el diablo manda dardos a nuestra mente, porque quiere trabajar ahí. Pero nuestra mente debe ser guardada en Jesucristo por su palabra y por el Espíritu, estando en la comunión con los hermanos, hermano. A ver, hermano, entonces volvamos nuevamente al texto que iniciamos. Colosenses, para terminar. Colosenses 3, versículo 11. Entonces vamos a mirar esta parte que iniciamos. Entonces ya miramos en parte cómo el apóstol Pablo nos dice que debe ser nuestra vida cristiana. Poniendo froneo nuestra mente, pensando, nuestros pensamientos deben ser llevados a Cristo, a su palabra, ¿sí? Nosotros debemos estar atentos y conscientes cuando en nuestro corazón, en nuestra mente, nacen o llegan pensamientos que ofenden al Señor. Debemos estar atentos porque muchas veces hay muchos pensamientos que vienen importados en los dardos del enemigo. No son pensamientos propios, sino que son pensamientos que el diablo está utilizando para llevar al creyente a que ponga la mente en las cosas de la tierra. Volvamos entonces a Colosenses, donde empezamos. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Mira cómo empieza el apóstol Pablo. Ya en el capítulo 2 nos habló de que los creyentes habíamos muerto con Cristo. En el 2:20. En el 2:12 nos habló que habíamos sido sepultados con el Señor, y ahora nos está diciendo que hemos resucitado. La palabra griega para resucitar acá la tenemos. Acá es sinergeterte. Significa juntamente con Él haber resucitado. Eso es lo que significa. Entonces, hay una condición que empieza Pablo a mostrarnos a nosotros. Si nosotros hemos resucitado con Cristo,
se va a manifestar en algo. ¿En qué? El texto lo dice. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire, eso es un examen para cada uno de nosotros. ¿Tú eres creyente? Sí. ¿Tú has resucitado con Cristo? Sí. ¿Tú has muerto con Cristo? Sí. Entonces te daré una evidencia de eso. ¿Cuál? Si has resucitado, vas a empezar a hacer algo, a buscar las cosas del cielo acá en la tierra. Porque las cosas del cielo no las buscamos en el cielo, literalmente. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de las cosas del cielo, son todas las cosas que Dios nos reveló en su palabra, que tienen que ver con aspectos espirituales, que tienen que ver con la obra de Cristo, que tiene que ver con la persona de Cristo. Entonces, una evidencia de que alguien resucitó, evidencia es que ¿qué? Está inclinado a buscar las cosas del cielo, hermanos. ¿Por qué viene eso? Eso viene por la identificación con la vida de Cristo. ¿En qué? En una vida nueva. Antes, cuando no éramos de Cristo, ¿qué buscábamos? Las cosas de la tierra, las cosas del pecado, lo que era propio de la naturaleza carnal. Nosotros buscábamos eso, pero ahora Pablo le está diciendo a los colosenses, si ustedes han resucitado debe haber una evidencia. Y esa evidencia es un producto de que ustedes están identificados con la resurrección, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto viene espontáneamente, es precisamente por la identificación del creyente con Cristo. ¿Sí? En esa identificación espontáneamente el creyente va a ser llevado ¿a qué? A buscar las cosas que tienen que ver con el cielo acá en la tierra. Leamos un versículo en Romanos 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3. Leamos el 3. Romanos 6, 3. Quiero mostrarles algo acá, hermanos. 6, 3. Romanos 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3. ¿Lo tenemos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Miren entonces las cláusulas que nos está colocando el apóstol Pablo. Si ustedes murieron con Cristo, quiere decir que ustedes fueron sepultados con Cristo en el bautismo que es su muerte, ¿cierto? ¿Listo? Eso tiene un propósito. Así que como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros, los cristianos, andemos ¿en qué? En novedad de vida, o sea, en una vida nueva. Entonces, cuando nosotros estamos caminando en esa vida nueva, porque tenemos la mente puesta en las cosas del cielo, va a haber espontáneamente un resultado. ¿A qué nos va a llevar esa vida nueva? La vida nueva es un imán que nos va a jalar hacia el cielo. La vida antigua, la de Adán, también tiene un imán. Nos va a jalar hacia la tierra. ¿Sí me entiendes? O sea, el resultado propio de buscar las cosas del cielo es precisamente por la experiencia que yo tuve con Cristo. Ahora Él me dio su vida de resurrección y esa vida nueva está en mi mente, corazón, en mi espíritu y me va a llevar a que yo busque espontáneamente las cosas del cielo, porque estoy en una vida nueva. La vida nueva va a ser atraída por lo nuevo, por lo del cielo. ¿Sí? Entonces ahí vemos nosotros esta palabra que nos muestra a nosotros y nos enseña la importancia de poner nuestra mente en las cosas del cielo, hermano. Por filiación con la vida del Señor Jesucristo y por la suministración del Espíritu Santo. Cuando nosotros espontáneamente estamos en ese ejercicio, empezamos a introducirnos en las obras que Dios preparó de antemano para que caminásemos en ella, que esa es la novedad de vida que el Señor quiere que nosotros andemos. Entonces, hermano, hay una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Colosenses 3 nuevamente.
Buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado. O sea, Cristo está sentado en lo más alto. Él fue exaltado por encima de todas las cosas. Filipenses 2, del 5 al 11. Entonces nosotros debemos buscar aquellas cosas en las cuales estuvo el Señor Jesucristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a mirar en Mateo 6, que el Señor ya nos habló de esto, hermano. Mateo 6, versículo 33, en el monte donde dijo las bienaventuranzas, que van del capítulo 5 al capítulo 8. Entonces vamos a leer solamente un versículo que está relacionado con los tesoros en el cielo. Entonces leamos el versículo 33. Entonces ya leímos nosotros, acá en Colosenses, que debemos buscar las cosas, si hemos resucitado, buscar las cosas de arriba. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente. La palabra griega seteit significa ir en pos de. Eso significa buscar. Ir en pos primeramente, de primero. Ir en pos de primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Aquí está haciendo el apóstol Pablo diciendo que los gentiles se afanan mucho por las cosas diarias y empieza a colocar el ejemplo de los animales, cómo Dios los viste, de Salomón, del liro del campo. Entonces aquí buscad primeramente el reino de Dios y su justicia es el equivalente al de Colosenses que estamos leyendo. Buscad las cosas de arriba. Ese es el equivalente. Buscad primeramente el reino de los cielos. Buscar las cosas de arriba. Son sinónimos. Entonces, un creyente que está en el Espíritu se caracteriza ¿por qué? Por buscar, porque primeramente está buscando lo de Dios, porque le interesa lo del reino de los cielos, porque quiere buscar las cosas celestiales estando acá en la tierra. Colosenses 3:2. Y terminemos con esta palabra. Versículo 2. Poned la mente. Reina y Valera 60 dice poned la mira. El interlineal dice poned la mente en las cosas de arriba. En las cosas de arriba poned la mente. O sea, aquí la palabra misma es froneite. Es la palabra que tiene el verbo raíz froneo, colocar la mente en las cosas de. Voy a hablar de lo mismo. Poner la mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. El interlineal dice, en las cosas de arriba, poner la mente. O sea que la característica de un cristiano espiritual es que pone la mente en las cosas de la tierra, en las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque como hubo un cambio de vida, va a haber un cambio de orientación en su interior. Antes estaba orientado ¿hacia dónde? Hacia la tierra. Ahora por el cambio de vida va a ser orientado ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Entonces nosotros somos peregrinos en esta tierra que estamos buscando las cosas que no son de esta tierra. Nosotros aquí somos peregrinos, estamos caminando, entendiendo que esta no es nuestra morada final. Es en otro lugar. Y de eso nos habló Abraham. Abraham tenía puesta la mente en las cosas espirituales, en las cosas que iban a venir. Terminemos con ese texto en Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11, versículo 8. Vamos a leerlo desde el 8. Desde el 8. Entonces, el creyente como peregrino camina en esta tierra, pero con su pensamiento ¿en dónde? En el cielo. Esa es la manera de caminar nuestra, hermano. Hebreos 11, 8. ¿Lo tenemos? Amén.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuándo fue eso? Cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, Dios se le manifestó en luz, lo llamó y lo sacó de Ur de los Caldeos a una tierra que le iba a dar. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Ven, volvamos a leer el 10. El 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Ahora sí, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludando, confesando que eran extranjeros y peregrinos ¿en qué? En esta tierra. Entonces mire que Abraham, aunque esa tierra Dios se la prometió, ¿cómo caminó en ella? En tiendas. Él no hizo casas como hacían los cananeos. No tenía ninguna casa de piedra, de barro de su tiempo, sino que él llegaba a un lugar con su tienda, la armaba, pastaba a sus animales, desarmaba la tienda y seguía caminando, recorriendo toda la tierra prometida. Esa caminata de Abraham en tiendas, así, en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, nos estaba dando a entender el Espíritu Santo que Abraham estaba esperando una tierra y no era esa. Porque si él estuviera creyendo que era esa tierra, hubiera edificado y se hubiera quedado ahí. Pero él habitaba en tiendas mostrándonos que lo que él esperaba era del cielo. O sea que él no tenía su mente puesta ¿en dónde? En la tierra. No es que dice que saludaban de lejos y estaba esperando una ciudad que no estaba en ningún lugar sobre la tierra, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. O sea que entonces Abraham estaba mirando al cielo, por decirlo así. Sus pensamientos no estaban en la tierra de Canaán, aunque Abraham tenía mucho ganado, muchos siervos, era un hombre que tenía muchísimo dinero, pero con todo y eso, él no tenía su mente puesta en esa tierrita, que era la tierra de Canaán. Él tenía su mente puesta en otro lugar. ¿En dónde? En una ciudad cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios, hermano. ¿Me entiende? Entonces mire cómo Abraham nos da un ejemplo claro de una persona colocando la mente en las cosas del cielo. Sí, él hacía su tienda, llegaba a un lugar, levantaba su tienda, trabajaba, le daba de comer a sus siervos, le daba de comer a las siervas, le daba de comer a los animales, ¿cierto? Desarmaba su tienda, iba a otro lugar y hacía lo mismo. Vivía su vida, pero su vida peregrinando con la mirada puesta ¿en dónde? En los cielos, lo que dice Hebreos, que debemos tener puesta la mirada ¿en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe, hermano. Amén. Y quiero leer este versículo para terminar, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Nuestra mente no debe estar ociosa. Nuestra mente debe estar siempre en pos de las cosas del cielo. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8. Quiero terminar con este versículo porque nos habla de algo de lo que estamos compartiendo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice el texto? En esto pensad. ¿Sí me entiende? O sea, estas cosas que nos habla el apóstol Pablo, ahí en ese último versículo, son las cosas que tienen que ver con la vida espiritual, ¿sí? Son las cosas que tienen que ver
con nuestra mente pensando no en las cosas propias y en los pensamientos propios que trae el viejo hombre a nuestra vida, los pensamientos carnales, sino que son pensamientos limpios, pensamientos que el Señor ha ido transformando, una mente que el Señor va guardando cada día, pero la va guardando precisamente porque nosotros estamos perseverando nuestros pensamientos en Él. Entonces, a medida que va viendo este ejercicio de la dinámica del llevar nuestros pensamientos a Cristo, el Señor nos va guardando ¿en qué? En completa paz. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, hermano. Amén. Entonces, que los pensamientos estén en Cristo se van a hacer evidentes por la vida que nosotros estamos viviendo. Ese examen lo podemos hacer cada uno de nosotros porque tenemos el Espíritu Santo y miramos las manifestaciones, las evidencias, para que podamos nosotros ver entonces en qué estamos. Si vemos que de pronto nosotros estamos en una situación de desagrado al Señor, nos volvemos al Señor, reconocemos al Señor: Señor, estos han sido mis pensamientos que no te han agradado. El Señor nos restaura y nos volvemos a Él y colocamos nuestra mente en el Señor, hermano, amén, para que nuestra mente sea guardada y para que haya una evidencia de que estamos en Jesucristo. Amén, hermanos. Agradecemos al Señor que pudimos compartir un aspecto de su palabra. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle que pudimos considerar estos aspectos, hermano. Amén.